vamos a tener hasta las 7 una conversación bastante interesante. Ustedes saben que hace unas semanas se viene hablando de lo que es el rescate de muchísimas de las costumbres y de la cultura de esta ciudad de La Romana, premiando y reconociendo a personalidades que han aportado a este pueblo de La Romana a través de la música, a través del arte en sentido general, a través de la medicina, de otras actividades profesionales. Y nosotros, a raíz de esa actividad, también comenzaremos a darle a conocer a las personas y a que las generaciones actuales conozcan a personajes de ese tiempo, personajes que han contribuido a lo que es la romana en sentido general. Yo no sé si ya estamos listos, ¿verdad, Wellington? Yo quiero poner este tema primero. ¿Cuál? Para que la ciudad... vamos a poner primero... ¿Cuál ponemos? Puede ser Pecado con Coco. Pecado con Coco. Vamos a oír Pecado con Coco. Pedacito nada. Cuando estuve en Samaná, yo comí de todo un poco. Lo primero que me dieron fue ya el pecado con coco. Y al otro día yo pensé que cometí un disparate. La noche me la pasé regando todos los trastes. Señores, eso es Pecado con Coco. Es del Super Combo Romana, autor Don Toño Brea, y también lo tocó el Super Combo Perla. Hoy tenemos con nosotros a Don Toño Brea, quien está con nosotros esta tarde. Don Toño. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por estar en este Cónclave Radio. ¿De dónde es Don Toño? Yo. Ajá. No, yo soy de Macorís. ¿Usted nació en Macorís? Yo nací en Macorís, pero yo vine aquí de un año de nacido. Ok. Entonces yo soy de La Romana. Yo, de La Romana. Todos mis papeles y todas mis cosas son de La Romana. ¿Su familia es...? Una parte vanileja por parte de mi papá y por parte de mi mamá es azuana. ¿Azuana? Lo que pasa es que mi mamá vino a Baní pequeña y entonces ahí fue donde ellos se enamoraron. Algunos de mis hermanos mayores nacieron en Baní. Okay. Después mi papá emigró a San Pedro. Unos nacimos allá. Y después, teniendo yo un año, vinimos aquí. Y aquí nacieron creo que 2 o 3 de... ¿Qué hacían sus padres? Bueno, mi mamá era doméstica, era cuestión de la casa. Tuvo 16 muchachos. 16 muchachos. Sí, se le murieron 3 abortos y cosas, y nos criamos 9. Ok. Quedamos 3. Ok. ¿Y usted? Mi papá era obrero. Ok. Obrero, ¿qué había en ese tiempo? Bueno, mi papá aquí trabajaba en el Central. ¿Que se llamaba en ese tiempo Central Romana? Central Romana, sí. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Estamos hablando más o menos cuando yo tenía como 5 o 6 años. Ok. Lo que estamos oyendo, señores, es Pecado con Coco, pero hay otro tema que yo quisiera, porque quisiera que este conversatorio lo estemos animando para que la gente escuche lo que era el Super Combo Perla, ¿verdad? ¿De qué año estamos hablando cuando usted inicia en la música, don Toño? Yo me inicié en la música en el 1939. En el 1939. 39. ¿Cómo ingresa a la música? Bueno, yo comencé con
maestro Sánchez Martínez, que era director de la banda y de la academia. Aquí. Sí, entonces yo empecé en la academia y luego de tener como un año entré a la banda de música. De la música municipal. De la música municipal. Entonces yo seguí estudiando y tocando en la banda y llegué a tocar el difunto Pupulo, era el clarinete principal, yo era el asistente de él. Yo era el primer clarinete, pero cuando él no estaba yo tocaba el papel de él. Y así fui, y después mi primera experiencia en música de baile fue con el difunto Paco Irizarry, que tenía una orquesta. Okay. Y toqué un tiempo con él. En esos años, estamos hablando del año 1939, ¿qué músicos aquí en La Romana, quiénes eran las figuras musicales aquí en La Romana? Bueno, las figuras musicales aquí eran don Julio Santana, el papá de Nivín, el difunto Alquime de Zorrilla. Perdone, ¿qué tocaba don Julio Santana? Bombardino. Ok. Y el difunto Alquime de Zorrilla, que era del Ceibo, pero vivía aquí, yo tengo muy buen bombardinista también, Miguel Sánchez, Agustín Ferrera, Pupulo. Ok, eso tocaba clarinete. Tocaba clarinete, sí. Entonces, el Chino Santana, ese de Macorís, Toño, ese también tocábamos en la banda, jovencitos los dos. Okay. Y Luis Baez, hijo de Carlos Baez, uno que era empleado del Central Romana, puertorriqueño, también tocábamos ahí. Ahí habían otros cocolos que tocaban ahí clarinete también. Monchín Vidal también tocó en la banda. Okay. Y Eduardo Sánchez tocaba en la banda. El profesor, el difunto Vascón. Okay. ¿Dónde estaba, si vemos La Romana de hoy, dónde estaba la Academia de Música en ese momento? Bueno, donde yo comencé estaba frente a la Casa Alfredo. Ok, en la Castillo Márquez. En la floristería esa que está ahí. Exactamente. Ahí vivía el maestro Sánchez y ahí mismo tenía la academia. Ok. ¿Cómo era La Romana en esos tiempos? ¿Qué había en La Romana? ¿De dónde, llegaba hasta dónde? ¿Qué era La Romana? No era muy grande, ¿no? Porque yo te puedo asegurar que cuando nosotros nos mudamos aquí al Peñón, como lo llamaban, era ahí donde Ulicito Flaquel tenía el almacén de madera. Esas 3 casas que habían ahí era una de mi tío, hermano de mi mamá, otra era de Alicia, mi hermana, y otra era de nosotros. Ok. Y a nivel nacional, ¿qué se escuchaba? O sea, primero decir las emisoras. ¿Habían emisoras de cobertura nacional? No había muchas cosas, ¿no? Porque aquí ya después de uno grande, la HI3C, que era el don Antonio Herrera, era el que la dirigía y era el locutor. ¿Y qué artistas se escuchaban en esa época? ¿Dominicanos o extranjeros? ¿Cuál era la que tenían más incidencia? Bueno, es que había tan poco intercambio, porque no había muchas cosas en esa época, no crea que había ese intercambio de artistas extranjeros. Sí, podía que vinieran algunos, pero que tenían renombre, pero no como ahora, porque la propaganda que tiene ahora, el arte y todo es... ¿Qué se tocaba en ese tiempo? Se tocaba mucha danza, vals, esos bombardinistas como Julio Santana y como Alquime de Zorrilla, me estoy refiriendo a La Romana. Les gustaba muy bien la danza, porque la danza tiene una propiedad que tiene un solo de bombardino. Eso era obligatorio. Fíjate bien que esa danza que compusieron los hermanos Pérez a Trujillo, la era de Trujillo, tenía una. Esa, cuando nosotros la tocábamos, que estaba de moda, la tocábamos en un baile, yo tocando con Antonio Pereira,
el solo de Bombardino lo hacía yo en el tenor, Okay. porque no teníamos Bombardino nosotros. Eso. ¿Usted estudió mayormente instrumentos de viento? Yo sí, no, yo lo que primero que yo aprendí fue clarinete. Luego el saxofón. Y luego al saxofón. Lo que pasa es que el saxofón es más fácil que el clarinete. Digo, fácil para el que lo estudia. No, el mecanismo. Ok. El mecanismo, porque tú dices, por ejemplo, el clarinete, tú dices aquí, con esos 3 dedos, do. Pero si tú le pisas una cosa que tiene, una clavecita que tiene, que tú lo pisas y entonces te da las notas agudas. Arriba es sol, mientras que el saxofón es diferente. El saxofón abajo es sol y arriba es sol. Okay. Es decir, que es más fácil el saxofón que el clarinete. Se integra al staff de Cónclave, don Amós Anglada, también, que hoy sí está, a su esposa decirle que está aquí en cabina con nosotros. Hoy él vino. Y ayer también. Ayer estuve compartiendo fuera del aire, pero aquí con todos ustedes. Ah, sí, bien, ok. Nada, un placer, aquí deleitándome, escuchando a don Toño y maravillado con esa época y la gran cultura musical que teníamos en la Romana. Uh-huh. Sí, eso. No, la gente, bueno, habían tan poca cosa que usted entretenerse. Uh-huh. Es un factor que incide que el parque se llenaba a oír el concierto de los domingos. Novios, esposos, padres con hijos, se ponían a jugar los hijos, pero siempre se iban a oír el concierto. No había muchas cosas. Uh-huh. ¿Tú sabes? Estamos hablando de la era de Trujillo. Sí. ¿Cómo incidió esa era en lo que fue la música, por ejemplo, a nivel nacional? Bueno, yo te digo que la música, el que le gusta, es algo maravilloso. Pero la gente cree que todo en la música es bondad. Todo es sí, naturalmente. Usted le gusta eso y usted... Pero nosotros teníamos la suerte en este pueblo que nosotros teníamos una de las mejores bandas de música del país. Uh-huh. Éramos más o menos 40 músicos. Pero el difunto maestro Sánchez era venezolano y él estudió mucha música clásica. Entonces él cogía una partitura de una pieza clásica como la Gioconda, todas esas cosas que nosotros la tocamos aquí, pero entonces él le hacía adaptación. Okay. Es decir, si el flautín en una sinfónica tenía un solo, nosotros no teníamos flautín, pero él se lo ponía al requinto, al clarinete requinto, que tenía una bocina también. Y así, él cualquier acorde que tenían, pues él tenía un sonido y él se lo ponía a las trompas, como llaman, para que sonara el acorde así, que se pareciera. Y nosotros teníamos la suerte y la mala suerte que cuando nosotros íbamos a ciertos pueblos invitaban al ayuntamiento para que nos dejara tocar un concierto allá. ¿Se viajaba entre pueblos, por ejemplo, a nivel nacional o en el este solamente? No, a nivel nacional, porque es que cuando el Trujillo, nosotros no íbamos con la banda a muchos pueblos, pero de aquí a la capital, y entonces se usaba esas aglomeraciones regionales, y entonces nosotros siempre que íbamos, por ejemplo, en la región, pues nos dejaban a nosotros que teníamos que tocar el himno a la apertura de la manifestación. Uh-huh. y en la clausura también. ¿Había que hacer algún tipo de declaración o de loa al jefe? No, no se involucraba a la banda en política? No se le exigía nada. No se le decía. Pero ¿qué pasa?